Mi hija levantó la copa para brindar por mí frente a todos sus invitados, pero lo que dijo esa noche no fue un halago, fue una sentencia. Y lo que ella no sabía era que yo ya había escuchado, la noche anterior, el plan completo para destruirme en público. El murmullo del salón se apagó apenas Valentina levantó su copa. El sonido de la cucharilla contra el cristal hizo que todos giraran la cabeza hacia ella, como si estuviera a punto de anunciar algo maravilloso. Estábamos rodeados de manteles blancos, luces cálidas colgando del techo y meseros que se movían entre las mesas como sombras discretas. Era su fiesta, su noche, su escenario. «Brindemos», dijo con una sonrisa que solo yo sabía que era falsa. «Brindemos por mi madre, siempre presente, aunque nunca haya sabido hacer nada bien». Algunas risas nerviosas flotaron en el aire. Otros invitados se quedaron en silencio, esperando mi reacción, como si formaran parte de un experimento transmitido en vivo. Vi los teléfonos en alto, los ojos clavados en mí. Yo no hice ningún gesto, solo levanté la vista, la miré fijamente y sonreí. Ya lo sabía todo. La noche anterior me había despertado el sonido de voces en la sala. Caminé descalza y en silencio me detuve junto a las escaleras. Desde ahí, sin que me vieran, escuché a mi hija y a su esposo ensayando ese brindis como si fuera una obra de teatro. Después de decirlo, hacemos como que fue broma, y luego le pedimos que busque otro lugar donde vivir, ya estorba, dijo ella. ¿Y si se pone a llorar?, preguntó él. Mejor, así queda como la víctima, la gente ama eso en redes sociales, respondió Valentina. No pude dormir el resto de la noche. Me senté en la cocina con una taza de té, que nunca terminé, y dejé el teléfono sobre la mesa. La grabación había quedado guardada sin que yo lo planeara, pero no borré nada. Tampoco lloré, esa noche no. Tomé decisiones. Llamé a mi abogado. Revisé documentos que guardaba desde hacía años. Moví dinero, cancelé autorizaciones y preparé exactamente lo que iba a decir, palabra por palabra. Así que cuando mi hija soltó su brindis envenenado, yo ya tenía preparado el mío. Solo faltaba elegir el momento exacto para encender la primera chispa sobre la fachada que ella misma había construido, porque si esa noche alguien iba a irse de esa mesa, no sería yo. La copa de Valentina seguía en alto cuando me puse de pie. El silencio se volvió espeso, como si alguien hubiera apagado el aire de la sala. Ella seguía sonriendo, pero ya sin esa seguridad cruel de segundos atrás. Su mirada empezó a esquivarme. Alcé mi copa con la misma calma con la que uno despide a los muertos. «Brindemos», dije, dejando que mi voz cortara el silencio. «Brindemos por la fracasada que acaba de cancelar la cuenta que sostiene sus vidas». Nadie rió. Valentina bajó su copa de inmediato con los labios entreabiertos, como si no terminara de entender. Pero yo vi el instante exacto en que su gesto cambió, cuando dejó de fingir, cuando comprendió que hablaba en serio. Sostuve la mirada de su esposo. Tenía las mejillas encendidas, pero tragó saliva sin decir una palabra. Saqué el teléfono del bolso, abrí la aplicación del banco y giré la pantalla hacia ellos, asegurándome de que todos alrededor también la vieran. Esta era la cuenta compartida a mi nombre, con fondos que yo generé y sostuve durante años. Pagaba el alquiler de su casa, sus autos, el colegio del niño, las vacaciones, la gasolina, la niñera. Pasé el dedo lentamente por la pantalla. 0. Todo había sido transferido. Hoy decidí dejar de sostener a quien me llama estorbo, dije, sin que me temblara la voz. El murmullo entre los invitados fue creciendo. Algunos apartaban la mirada, otros se quedaban paralizados. Valentina balbuceó algo, pero su esposo la tomó del brazo pidiéndole en voz baja que se callara. Yo no necesitaba decir más, ya había dicho lo esencial. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que eso apenas era el principio. Si habían jugado conmigo en silencio durante años, ahora les tocaba escucharme y les iba a doler. De regreso en el taxi,
con el teléfono aún caliente en la mano, me vinieron demasiados recuerdos que había preferido enterrar, no por olvido, sino por resignación. Cuando murió Ricardo, mi esposo, decidí vender la empresa que habíamos construido juntos. Era un negocio modesto, pero sólido, y la venta me dejó con más de lo necesario para vivir tranquila. En ese momento, Valentina atravesaba dificultades económicas con su pareja y me pidió ayuda para arrancar un proyecto propio. Hablaba con entusiasmo de un futuro mejor, de que solo necesitaba un empujón. Quise creerle, quise ser madre antes que empresaria, así que transferí dinero mes tras mes. Nunca lo vi regresar, nunca lo reclamé. Después, cuando me dijo que sería mejor vivir juntas, acepté. No quería que sintiera que la superaba o que le hacía sombra. Ella creyó que me hacía un favor, pero la casa estaba a mi nombre. Yo la había comprado, yo la mantenía, solo que jamás se lo recordé, hasta ahora. Durante los primeros meses la convivencia fue aceptable. Después empezaron los detalles. No uses esa bata, parece que vas a limpiar. No hables tan fuerte, mamá, me da vergüenza si mis amigos están aquí. No dejes tus cosas en la mesa, ya no vives sola. Poco a poco me convertí en una figura decorativa con fecha de vencimiento. Lo toleré todo, pero también archivaba. Guardaba recibos, correos, contratos, hasta los mensajes donde me decía que no pondría mi nombre en ciertos papeles porque complicaba los trámites. Yo sonreía. Ella pensaba que no me daba cuenta. En realidad, solo esperaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Lo que terminó de cambiarme no fue una frase ni un gesto. Fue mirar los ojos de mi nieta un día en que Valentina le dijo que no molestara a la abuela porque ya estaba vieja y no entendía nada. Y la niña obedeció bajando la cabeza, sin mirarme, sin hablarme. Ese día entendí que lo que yo había construido se estaba usando para enseñar desprecio y decidí dejar de financiarlo. Volvimos al restaurante. La música seguía sonando, pero ya nadie la escuchaba. Las conversaciones se habían convertido en susurros incómodos y las miradas iban del teléfono que yo sostenía al rostro cada vez más tenso de Valentina. Le hice una seña al mesero que ya me conocía por nombre desde que organicé con mi propio dinero la primera comunión de mi nieta en ese mismo salón. Él asintió con discreción y de una bandeja cubierta sacó una serie de sobres. Uno a uno empezó a repartirlos por las mesas. Nadie entendía nada, pero todos los tomaron. Cuando los abrieron, los murmullos se convirtieron en oleadas. Dentro de cada sobre había una copia impresa del título de propiedad de la casa, con mi nombre, solo el mío, y una nota corta y directa que decía, invitada por cortesía, no por necesidad. Valentina soltó una risa hueca. «Estás haciendo esto por despecho, mamá», dijo con voz aguda, intentando sostener su máscara. La miré como si fuera la primera vez que realmente la veía. «No, hija», respondí sin subir el tono, «lo hago por dignidad, porque hasta hoy confundí el amor con la servidumbre». El silencio que siguió fue tan denso que hasta las luces del salón parecieron atenuarse. Entonces una mujer mayor, amiga de mi difunto esposo, se levantó desde la mesa de los postres, me miró fijamente y dijo con voz firme, «Ya era hora». Y aplaudió. Nadie más se unió, pero algunos bajaron la mirada, otros guardaron sus teléfonos con discreción. Valentina me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Quiso decir algo más, pero no encontró las palabras. Yo no tenía ninguna intención de darle más explicaciones. Me senté de nuevo, tranquila. El mesero me ofreció una copa, que acepté con una sonrisa serena, porque nadie en esa sala sabía todavía que apenas estaban viendo el principio. Me levanté una vez más, no con rabia, sino con la calma de quien ha tenido tiempo de armar cada pieza. Abrí el bolso que había dejado en la silla y saqué un folder color vino, elegante, sobrio. Lo coloqué sobre la mesa principal y lo abrí despacio. Algunos invitados ya se habían acercado, curiosos, sabiendo que lo que estaba por mostrar no era una ocurrencia.
Saqué la primera hoja, una serie de capturas de pantalla con fechas, montos y nombres. Durante 2 años, desde nuestra cuenta conjunta, la misma que debía cubrir mi tratamiento para la columna, mis estudios clínicos, mis citas médicas, se registraron retiros mensuales de $3,000. Alguien murmuró al fondo que era muchísimo dinero. Pasé la hoja. El destino era una supuesta consultoría fiscal llamada Delta Asesores. Solo que no existe registro mercantil, no hay oficina, no hay nada, no existe. Valentina palideció. Su esposo, sentado a su lado, intentó intervenir. Eso fue un malentendido, mamá, tú no. Silencio, dije, y mi voz no fue fuerte, pero bastó. Decían que era para mi salud, que todo era por mi bienestar mientras viajaban 2 veces a Cancún, una a Tailandia, y yo financiándolo todo sin saberlo. Alcé la siguiente hoja, fotografías de sus viajes, una frente al mar, otra en un mirador turístico, todas tomadas en las mismas semanas en que yo estaba en casa sin poder pagarme un estudio médico. El murmullo se transformó en un rumor incómodo. Algunas invitadas que antes reían ahora se alejaban discretamente de Valentina. Su esposo bajó la cabeza. Nadie se atrevía a mirarme directamente. Contraté a un abogado hace 4 meses, añadí, y desde entonces recopilé cada prueba. Me detuve un segundo. Cerré el folder y dije, todavía no he dicho lo peor. Cuando el murmullo empezó a bajar, abrí el último sobre, el más pesado. Lo deslicé hacia el centro de la mesa y lo abrí con lentitud, como quien descubre una verdad que llevaba tiempo escondida. Esto, dije, alzando la vista hacia Valentina y Emilio, es una copia certificada de mi testamento, actualizado hace exactamente 30 días. Vi cómo sus miradas se tensaban, como si presintieran que el golpe que venía no era económico sino moral. Señalé la cláusula modificada. Antes, Valentina iba a heredar la mitad de mis propiedades. Pensé que a pesar de todo merecía al menos eso, pero las acciones tienen consecuencias. Hice una pausa dejando que todos digirieran esas palabras. Desde ahora, el 100% pasará a Sofía. Una exclamación ahogada se escuchó desde la esquina donde mi nieta menor estaba sentada, aún con su vestido sencillo y los ojos abiertos de sorpresa, la única que seguía abrazándome sin pedir nada, sin juzgarme, sin reclamarme, la única que nunca olvidó decir gracias cuando le preparaba un té, o que me buscaba para contarme cómo le había ido en clase. Valentina se levantó de golpe. No puedes hacer esto, eres una vieja rencorosa. Tú no sabes lo que haces, ese dinero es mío. No respondí. Guardé el testamento en el sobre y el sobre en el bolso, con la misma calma con la que uno guarda una reliquia. Ella se acercó furiosa. Intentó quitarme el teléfono de las manos, pero lo aparté con firmeza. Todavía me quedaban reflejos y dignidad. Mi nieta tendrá un futuro, murmuré sin mirarla. Ustedes tendrán memoria. Emilio, aún sentado, no se movía. Tenía la mandíbula tensa, las manos entrelazadas y los ojos clavados en el mantel, como si quisiera desaparecer. Tal vez se preguntaba si su nombre también aparecería en algún documento, o si todavía había tiempo de fingir inocencia. Me giré hacia él con lentitud. Su silencio durante todo el escándalo había sido más elocuente que 1000 palabras. Emilio, dije con voz firme pero sin levantarla, ¿te acuerdas de ese café que me serviste el día que intenté hablar contigo en la cocina? Él levantó la mirada apenas, sin saber si asentir o negar. Yo grabé esa conversación, dije, y saqué el teléfono. No necesitaba dramatismos, solo presioné reproducir. En la sala reinó un silencio de plomo mientras la voz grabada llenaba el espacio. La vieja ya no sabe ni sumar. En unos meses firmará lo que le pongamos delante. Después una risa, la de Valentina. Pobre, ni se entera de nada. Algunas miradas se desviaron hacia ellos con vergüenza ajena, otros no ocultaron el asombro.
Cuando el audio terminó, volví a hablar. Pensé que era torpeza, después creí que era egoísmo, pero era cálculo, malicioso y deliberado. Saqué el último sobre, esta vez no lo pasé por la mesa, lo entregué directamente al abogado que estaba entre los invitados. Se puso de pie y con voz clara anunció que ese era el documento de renuncia y desalojo, que doña Rosario había revocado con efecto inmediato todos los permisos de residencia sobre la vivienda. Emilio se puso de pie bruscamente, como si quisiera protestar, pero no dijo nada. Me miró fijamente, quizás buscando algún rastro de piedad. No encontró ninguno, solo a una mujer que después de demasiado tiempo había dejado de pedir permiso para existir. Valentina dio un paso hacia mí, pero no para abrazarme. Su expresión era otra. No había tristeza ni vergüenza, había algo más peligroso, orgullo herido, una furia que aún buscaba herir incluso en la derrota. En ese instante supe que no iba a dejar que todo terminara tan fácil. El sonido seco de un cristal rompiéndose cortó el silencio como un trueno contenido. Una copa estalló contra el suelo, salpicando gotas de vino sobre la alfombra blanca del restaurante. Todos giraron hacia Valentina, que apretaba los puños temblando. Caminó hacia mí con pasos cortos y tensos, los ojos húmedos de rabia contenida, y se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. Su voz fue un susurro venenoso. ¿Crees que alguien va a cuidarte cuando enfermes, mamá? Cuando ya no puedas ni limpiarte sola. No me moví, no pestañeé, solo saqué de mi bolso otro sobre, más delgado, y lo abrí con calma. Dentro, el contrato impreso de una residencia asistida privada, de las mejores del país, atención médica a las 24 horas, habitación con terraza, fisioterapia, visitas ilimitadas de mi nieta. Se lo extendí sin decir palabra, y como ella no lo tomó, lo dejé suavemente sobre la mesa frente a nosotras. Después le mostré en el teléfono el correo con la confirmación del pago, 2 años cubiertos por adelantado. Pensé en todo, Valentina, le dije mirándola directo a Nana a los ojos, hasta en tu crueldad. Ella retrocedió como si le hubiera arrojado fuego. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, era rabia, era impotencia, ese tipo de furia que nace cuando alguien a quien subestimaste demuestra que estuvo un paso adelante todo el tiempo. Eres una egoísta, nos dejaste en la ruina, gritó, y su voz retumbó en las paredes. Pero esta vez nadie la aplaudió ni la consoló. La sala que antes estaba llena de sonrisas falsas y miradas que la seguían ahora la observaba con un silencio que dolía más que cualquier insulto. Algunos invitados empezaron a levantarse discretamente, otros evitaban mirarla. No eran ellos los que habían cambiado, era el reflejo que ya no podían negar. Yo me senté con la serenidad de quien ya no le debe nada a nadie, y mientras mi hija gritaba al vacío, pensé en todo lo que todavía me quedaba por construir, porque por fin, después de toda una vida sosteniendo a otros, había recuperado mi libertad. El sonido de la puerta cerrándose a mi espalda fue el último eco de una vida que ya no me pertenecía. No volteé, no porque no me doliera, sino porque por fin entendí que mirar atrás era volver a dudar, y yo ya no tenía espacio para la duda. El chofer me abrió la puerta con discreción. Subí al auto, acomodé el bolso sobre mis piernas y exhalé como si llevara años conteniendo la respiración. A través del vidrio vi las luces del salón perderse en la distancia. La fiesta seguramente continuaba, pero para mí ya no era celebración, era cierre. Mientras el auto avanzaba por las calles húmedas, mi mirada se quedó fija en el reflejo de los edificios. En silencio abrí la aplicación de notas de voz y presioné grabar. Nunca dejé de quererla, murmuré para mí misma, como si necesitara escucharlo en voz alta. Pero llegó un día en que me di cuenta de que me quería menos a mí por seguir aguantándola. Ese día fue el del brindis. Ese día terminó la obediencia. Esa obediencia que confundí durante años con respeto y que solo me estaba borrando poco a poco. Detuve la grabación, pero dejé la cámara del teléfono encendida, no para exponer a nadie ni para castigar,
La había tenido grabando desde la tarde, desde antes de salir de casa, porque quería guardar cada palabra, cada pausa, cada temblor de voz, para no olvidar, para no permitir que en algún momento de debilidad alguien volviera a convencerme de que había exagerado. No era venganza, era memoria, porque mi silencio me había costado demasiado. Toqué el bolsillo interior de mi abrigo. Ahí llevaba la pulsera que Sofía me había regalado semanas atrás, hecha con sus manos torpes de niña. En un hilo trenzado había bordado la palabra libre. Sonreí por primera vez en muchas horas, porque libre era exactamente lo que me sentía por dentro y por fuera. Mientras el auto giraba hacia el norte, supe que el siguiente destino no era una dirección. Era una versión de mí misma que llevaba años esperando ser vivida. El aire del mar me acarició el rostro como una vieja compañía que por fin volvía a reconocer. Frente a mí, el horizonte se abría sereno, sin adornos. No había música de fondo, ni globos, ni discursos vacíos, solo una taza de café humeante, una flor sencilla en un vaso reciclado y un cuaderno nuevo esperando su primera línea de tinta. Así celebré mi cumpleaños ese año, sin protocolo, sin hipocresías, sin tener que fingir que todo estaba bien. La terraza era sencilla, con sillas desiguales y piso de piedra, pero tenía algo que no había sentido en años: paz. Me ajusté el chal sobre los hombros y abrí la tableta. La pantalla se iluminó con el rostro más puro que quedaba en mi vida. «Feliz cumpleaños, abuela Rosario», cantó Sofía con esa voz de niña que todavía no conoce el peso del mundo. Su sonrisa me bastaba, no necesitaba más regalos. Ella era el futuro que había decidido proteger, y también la parte de mí que aún sabía amar sin condiciones. «Gracias, mi vida», le respondí tocando la pantalla como si pudiera acariciarla. Cuando terminó la videollamada me quedé un momento en silencio. Levanté mi taza de café como si fuera una copa de cristal fino. «Hoy brindo por mí», dije, sin que me temblara la voz, por la fracasada que sobrevivió a todos los que le dijeron cómo vivir. Por la mujer que cayó demasiadas veces, pero que al final aprendió a hablar por sí misma. Bebí un sorbo y cerré los ojos. El café no era el mejor del mundo, pero nunca me había sabido tan limpio. Abrí el cuaderno, tomé la pluma con firmeza y en la primera hoja escribí con tinta azul: Capítulo 1. Nunca más en segundo lugar. No era una declaración de guerra, era una promesa de amor propio, el tipo de amor que no espera permiso ni pide perdón. Y mientras el mar seguía hablándome en su idioma de olas, entendí que lo más valiente no había sido salir de aquella casa, sino haber decidido, por fin, quedarme conmigo misma. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias reales que exponen la verdad detrás de las apariencias.